La capilla de Santa Bárbara, como todos lo conocen, forma parte de un conjunto arquitectónico que se completa con el colegio o instituto de Santa Bárbara, vecino al templo, obviamente de construcción moderna. En la cuadra donde se encuentra esta iglesia, antiguamente funcionaba un tambo o una vieja posta, donde viajeros provenientes o dirigiéndose hacia el Alto Perú podían hacer una pausa, renovar cabalgaduras, dormir y proveerse de alimentos y otros utensilios. El templo era entonces también de visita obligada de todos aquellos que encomendaban sus viajes a la Santa Patrona. Ha sido construido en los primeros años de 1600. Tiene una sola nave central de 27 metros de largo por 9 de ancho y un campanario en forma de prisma de 3 cuerpos, de facturas sencillas y con arcos de los que asoman las tradicionales campanas fundidas y traídas desde el Alto Perú. La iglesia de Santa Bárbara tiene gruesas paredes, construidas en adobe, y la techumbre es de madera. Antiguamente, sobre ese techo se había colocado la tradicional torta de barro y paja, que posteriormente, en una de las restauraciones realizadas en el siglo XIX, se reemplazó por tejas musleras de gran tamaño. Tanto el cerco perimetral como la antigua reja son, a pesar de esa antigüedad, de realización moderna de principios de este siglo. Se puede apreciar, no obstante, la antigüedad en los mosaicos de la entrada, así como en la puerta, cuyo dintel guarda registros de los constructores y los años de trabajo. Existe una tradición o una leyenda en torno a la iglesia de Santa Bárbara. Los muros laterales llegan a tener 2,20 metros de ancho y se dice que en algunos de ellos se han conservado emparedados antiguos tesoros de familias tradicionales que por una razón que se desconoce debieron partir apresuradamente de la vieja ciudad colonial de San Salvador de Jujuy. En algunos casos, al abrir un pasaje para comunicar con una nueva sacristía, se encontraron ollas de barro, en ningún caso conteniendo tesoros, sino utensilios habituales de una familia, artefactos de cocina y partes de algún ajuar. De todas maneras, la cordura y la protección popular sobre el templo determinó que no se hicieran excavaciones, así que, según se cree, es probable que todavía esté encerrado en las gruesas paredes algún tesoro importante de la época colonial. El viejo templo tiene otras características. Se ha convertido en un santuario para miles y miles de jóvenes jujeñas, tantas generaciones que han ido pasando por el colegio de Santa Bárbara y que en esta capilla, desde pequeñas, reciben la instrucción religiosa y aquí toman su comunión, aquí se confirman, aquí asisten a las misas especiales los días de egresadas y muchas de ellas en esta iglesia han vuelto a casarse. Atravesando el antiguo dintel se puede apreciar en los altos una ventana abierta sobre el coro interior,
Las rejas, construidas en madera, imitan a la perfección el trabajo en hierro, y cualquier desprevenido no percibe la diferencia, ya que además han sido pintadas en verde colonial o en oscuros marrones, imitando herrumbres de antiguos hierros. La capilla de Santa Bárbara guarda la característica esencial de todas las iglesias católicas. Mira hacia el poniente. Apenas aparecido el sol de la mañana, cuando levanta, detrás de la serranía del Zapla, las primeras luces llegan a la torre de esta iglesia. Antiguamente, sobre este costado, a la margen derecha del templo, ubicándolo de frente hacia la salida del sol, se encontraban las barrancas del río Sibisibi. Con los años se fue ganando terrenos y ahora se ha desplazado el cauce de ese río 200 metros a la derecha del templo, donde se han ganado manzanas para la urbanización del casco céntrico de la ciudad y un jardín que bordea también a la iglesia de Santa Bárbara. De todas formas, la naturaleza ha determinado que sigan existiendo por debajo del templo vías de agua que no se han secado jamás. Cuando alguien permanece en silencio en la nave principal de esta capilla, se puede percibir en la profunda frescura de la iglesia el rumor de una acequia que está pasando varios metros por debajo del piso principal. Curiosamente, ello no ha afectado la estructura del templo, que sí en algún momento, a mediados del siglo XIX, se vio afectado por los frecuentes temblores que sacudían San Salvador de Jujuy. Distintas restauraciones, una de las cuales le cambió el piso de ladrillones por mosaicos calcáreos y le puso un cielo raso de material desplegado, han garantizado la calidad de la estructura, pero le han hecho perder calidades históricas a este edificio que, no obstante, fue declarado Monumento Histórico Nacional por el gobierno central del país en 1941. Gruesas maderas de quebracho sostienen el coro, igual que la techumbre del templo, y las barandas en quina lustrada dan una sensación de eternidad por la dureza y la calidad del trabajo de la madera. Desde allí se contempla el altar principal, realizado en épocas modernas, absolutamente en mampostería, en cuyo principal lugar se encuentra la patrona, Santa Bárbara, exhibiendo sus atributos, y el altar se encuentra coronado además por la torre, donde cayese un rayo que iniciaba el milagro, con que después se conocería a la santa. Importantes cuadros, como el que estamos observando de la circuncisión de Cristo, se encuentran en este templo. Pertenecen a la misma serie que se guarda en la iglesia catedral de San Salvador de Jujuy. Esto se fundamenta en la similitud de la factura
producto de la misma mano o taller, y por el hecho de que ambas partes se complementan, sin superponerse en los temas. El estado de las telas lamentablemente es deficiente, aunque en algunas de ellas se vislumbra el fino tratamiento de las formas, particularmente en las cabezas, teniendo en general un resultado menos estereotipado que lo habitual. El cuadro que estamos observando, como tantos otros en la provincia de Jujuy, se encuentra con sus marcos originales. En este caso es Jesús ante los doctores de la iglesia. Decíamos, acrecienta el valor de la pieza porque las maderas talladas que sirven de marco son las que los pintores originales ensamblaron en sus telas. Otra de las obras que se conservan son La huida a Egipto y también La Virgen de la Merced, a la que vemos en un detalle con una perfección en la realización del rostro, tanto en la propia Virgen de la Merced como en San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, que acompañan en la pieza a la santa. La pieza que observamos narra la conocida escena en la que el ángel avisa que deben huir el niño Jesús y sus padres porque Herodes ha dado la orden de buscar al niño para matarlo. La superficie de la tela está lamentablemente craquelada y presenta varias zonas con descascaramientos. Este óleo tiene 134 centímetros de alto por 169 de ancho. En este caso, estamos observando a San Estanislao de Kostka comulgando de manos de un ángel. La pieza, de indudable calidad, es una de las mejor conservadas. Ha sido reentelada la pintura y restaurada por Francisco Lüscher en 1946, quien dejó en el centro del lienzo un testigo de la tela antigua. A los pies de la composición se puede leer Morienti Stanislao, Santa Bárbara patrona, Sinaxin, Aegro procurat. Otras pinturas de gran valor histórico, todas óleo sobre tela, confeccionadas en Alto Perú a principios del siglo XVIII, se conservan en la capilla de Santa Bárbara, como la Visitación, donde se narra el encuentro entre María y José con Isabel y Zacarías. Los personajes ocupan la mayor parte de la composición, que se completa con una somera arquitectura y un paisaje. También encontramos aquí la Asunción de la Virgen. María sube a los cielos. Esta tela, igual que otras, se encuentra en mal estado de conservación, craquelada y con algunos desprendimientos. Las hermanas de Santa Bárbara, que regentean además el colegio, han iniciado trámites para lograr la restauración de estas obras de arte
a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y considerando las características de monumento histórico de este templo, es probable que terminen con éxito esos trámites. La imagen de la Santa Patrona que se encuentra en el centro del altar es moderna. Según nos han explicado, existía antiguamente otra imagen de madera tallada que tenía restos de policromía originaria y ojos de cascarón y que había sido también trabajada en pasta. Pero el deterioro, con el paso de los años, debemos recordar que este templo se encuentra en una zona de gran densidad y humedad. En los meses de la primavera y el verano habían terminado por deteriorar la imagen a tal punto que fue necesario su recambio por una más moderna. Así es que desde mediados del siglo XX se encuentra presidiendo el templo de Santa Bárbara una nueva imagen de esta santa y mártir. Según nos han relatado, fue traída de España, confeccionada por imagineros y pintada y vestida posteriormente en nuestro país, concretamente en Jujuy. La hermosa imagen de la santa, que además sostiene sus atributos en sus manos, tiene casi 90 centímetros de altura, está ricamente vestida en telas especiales bordadas en oro, el cabello es una peluca y está coronada con oro y plata. La tradición del Colegio Santa Bárbara habla también de importantes milagros realizados por esta imagen, ante la cual muchas personas de San Salvador de Jujuy llegan a pedir y a agradecer en forma permanente. Las pocas imágenes que componen el resto de las piezas del templo son un Sagrado Corazón, una imagen de San José y un crucifijo. En todos los casos se trata de piezas modernas en excelente estado de conservación. Valga agregar como datos históricos que este templo ha servido de templo auxiliar a la parroquia principal de la ciudad. La iglesia catedral o iglesia matriz, catedral basílica menor, en varias ocasiones debió ser cerrada, en algunos casos se derrumbó parcialmente y en otras veces
se clausuró para poder restaurar. Cuando esto ocurría en los años 1700 y 1780, se trasladaba la parroquia a las sedes del convento de San Francisco o también a la iglesia de San Roque, que actualmente es una capilla instalada en uno de los costados del hospital del mismo nombre. Pero también, cuando no era posible trasladar el culto hacia aquellas iglesias, la pequeña capilla de Santa Bárbara se convertía en sede de la parroquia y aquí funcionaba entonces el gobierno eclesiástico de la ciudad. De todas maneras, por ser tan pequeña y tan humilde, esos lapsos fueron cortos, aunque forman parte de la historia del templo que las hermanas que regentean la iglesia y el colegio atesoran y valoran en su real medida. El viejo campanario de la iglesia de Santa Bárbara había sido preparado para recibir 8 campanas. Sobre su base, en un primer piso, existen las aberturas y los dinteles para colgar 4, y en un segundo piso o segunda planta, debajo la cúpula que corona el campanario, existían también, y están todavía, las maderas para sostener a otras 4 campanas. Aparentemente la idea original de los constructores era poder instalar un carillón completo donde se pudieran colocar todas las campanas necesarias para, echadas a vuelo, poder hacer sonar las voces del Ave María y otros sonidos propios de carrillones. De todas maneras, hoy se conservan solamente 3. Algunos historiadores dicen haber tenido noticias de un campanario completo. Las 3 que existen han sido traídas desde el Alto Perú, una de ellas probablemente fundida en Chuquisaca. De la 4ª no se tienen noticias, como tampoco se tienen más informaciones de otros cuadros que se encontraban formando parte de las obras de la pinacoteca de la capilla de Santa Bárbara. Aquella campana, como estas obras de arte, se han perdido, posiblemente robadas, o como dicen algunos, solicitadas para ser restauradas y nunca devueltas. El templo de Santa Bárbara, uno de los más antiguos de la provincia de Jujuy, monumento histórico y pleno de secretos y tesoros, es una de las visitas obligadas de quienes desean conocer en profundidad la sencilla y hermosa historia religiosa de la provincia de Jujuy.